Pero lo de los cables era más curiosidad y la oportunidad de decir, oye, voy a echarle un ojo a esta movida que otra cosa, ¿no? Entonces, Muy bien. es la gracia, explorar un poquito y Al ver final, cosas que puede hacer. este tío, ya hablaremos de él, a mí me Habla, interesa habla ahora de él, ahora sí, estamos sí, empezando. me interesa por tantos motivos, o sea, desde las motos a las series de moteros y pasando por la Iglesia Católica y las instituciones gubernamentales, puedes tocar cualquier cosa con él que sabe de todo el colega. ¿Ya tienes tu moto? La tiene él. Para que veas. Me la ha quedado. La tiene él en su garaje guardándomela desde que me vine a vivir al terreno que está en construcción eterna. Y vamos a empezar ya hablando un poco, ¿no? De hecho, a mí Antonio me contó pues acerca de ti, Enrique, y del trabajo que has hecho en la Unión Europea, ¿no? El Sí. tema, para empezar, hostia, no sabía ni cómo traducir, ¿no? Era lobista, me dice Antonio, y lo primero digo, lobista, pues yo qué sé, está con lobos, ¿no? Vale, ok, me callo, pero no sé, igual explica un poco cómo se traduce esto. Pues mira, la traducción es difícil porque no hay cultura de lobby en España. Entonces yo en aquella época, te hablo del 98 o así, estaba en Bruselas, estaba haciendo cursos, eh, hacía unas charlas para periodistas que venían ahí a Bruselas a conocer lo que era el tema del lobby, que era entonces muy novedoso, pues te hablo del 97, 98, fíjate si ha llovido ya. Y entonces se quedaban alucinados porque me decían, oye, nosotros sabíamos ya del lobby y tal, pero es que te hemos conocido y pareces buena persona. Y yo decía, joder, pero qué Es imagen que, tenemos, pero qué Enrique, imagen tenemos. yo asocio el lobby a corrupción. Más que nada por Pero, Estados pero, Unidos. pero es que nada más lejos de la realidad. O sea, es decir, bueno, luego si queréis hablamos del tema de las diferencias entre el lobby americano y el lobby europeo, que es abismal, es abismal. Pero realmente el lobby es algo muy necesario. Es imposible. Bueno, hay declaraciones de algún presidente del Parlamento Europeo en el que precisamente por esta discusión decía, es que es algo, es un pilar esencial de la democracia europea. O sea, no es algo accesorio. Es que sin el lobby, la democracia europea no podría existir. O ¿Pero sea, qué hace el lobby? es tan importante Claro, como eso. explícate. ¿En qué Mira, consiste el lobby? el lobby lo que consiste es, hay unas personas que tienen que darse una legislación mm, en materias críticas. Por ejemplo, en el tema que yo más he tocado bastantes sectores y bastantes temas de política, pero quizá el que más conozco es el medio ambiente. Bueno, pues en temas de medio ambiente, en torno al 70-80% de la legislación viene de Bruselas. O sea, lo que aquí nos llega es simplemente adaptar la legislación de Bruselas hay algunos sectores como las telecomunicaciones, etcétera, que es mucho más. Entonces, esa legislación, imaginaros, es un grupo de personas que de repente tiene que dar una ley sobre algo. Pero para dar una ley sobre algo hay que conocer el sector en profundidad. Hay que conocer lo que cada uno de los actores económicos, sociales, piensa sobre eso. Entonces, el lobby es el que hace de puente. Y es muy importante tener en cuenta que muchas veces se ve al lobby como la persona que traslada la opinión de la empresa hacia los poderes, ¿no? Los poderes públicos. Bueno, realmente el lobby, el buen lobbyista, lo que hace es un puente. O sea, traslada la opinión de la empresa o del grupo de presión o del grupo social o de lo que sea, porque hay muy buenos lobbyistas en ONGs, pero muy buenos, buenísimos. Entonces, trasladan
la opinión de esa ONG, de esa empresa al Parlamento Europeo, a la Comisión, a quien sea, sí, pero también hacen la traducción de vuelta. Es decir, preparan a las empresas, oye, mira, lo que me estás... Yo he tenido muchísimas conversaciones de ese tipo, ¿no? Oye, mira, lo que me estás planteando es que es totalmente inaceptable. Tío, cúrratelo, hazme otro planteamiento porque yo no puedo ir con esto que me estás diciendo a ningún lado. ¿Me entiendes? O sea, también hay esa labor de decirle a la empresa, oye, es que esto que planteas es infumable, no puede ser. Entonces el lobby es como ¿sabes? Ese concepto del gobierno de los filósofos, ¿no? Que dice que tendrían que estar los expertos en el gobierno y no los políticos que no saben de nada. El lobby es un poco el accesorio para solventar eso, ¿no? Para que el político que no sabe de nada sepa y tenga la información, ¿no? Exactamente, Antonio, es que es eso, porque fíjate, y no es porque el político de aquí, como os decía antes, si queréis entramos ya en eso, porque es que una cosa lleva a la otra. El lobby europeo es muy diferente al lobby americano. Entonces, no es que el político americano sea mejor o que sepa más. No, lo que pasa es que el político americano, un congresista americano, puede llegar a tener centenares de asesores. Centenares, ¿vale? Y en cambio, un miembro del Parlamento Europeo tiene 1, 2, el que más tiene 3, y claro, esas personas no pueden saber de todo. Entonces, lo que en el Congreso hacen los asesores, en Europa lo hacen lobista, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? El lobista en Estados Unidos, yo tenía, cuando estaba plenamente centrado en una agencia de lobby, de las más grandes del mundo, yo llevaba a Europa y veía a mis compañeros americanos y eran banqueros. O sea, lo que hacían ellos era gestionar dinero. Y yo decía, joder. Entonces, ¿qué pensáis? ¿Cuál es, dijéramos, la moneda de cambio para el lobista europeo? Porque aquí no gestionamos dinero. Tercero. O sea, aquí no... Entonces, ¿cuál creéis que es nuestra fuerza? ¿Cuál creéis que es nuestra moneda de cambio? Así como los americanos tienen el dinero, nosotros tenemos el conocimiento y lo tenemos que administrar muy bien. Es decir, un lobbyista no se puede permitir el pegar bolas. Yo he conocido algún caso que efectivamente ha habido algún compañero que ha metido una bola y ha durado 2 meses. O sea, esa persona pierde la credibilidad y el propio estamento público le cierra las puertas. Dice, oye, mira, no vengas más porque a mí bolas me las metes una vez, pero... Entonces, el conocimiento es clave y no quiere decir que el lobista tenga que ser un experto, pero sí tiene que ser un experto en recabar información relevante. Es decir, yo no tengo que saber de todo, pero sí que tengo que saber dónde tengo que ir para recabar información fiable y que sea demostrable y 100% fiable, porque si no, por eso te digo que hay que hacer, porque las empresas, y esto os lo digo, quizá de esto, pues a lo mejor a alguien le incomoda hablar, ¿no? Pero es cierto que las empresas muchas veces te intentan mentir. Oye, mira, es que esto no se puede hacer. ¿Cómo que no se puede hacer? A ver, tío, de verdad que no se puede hacer. Si yo voy a visitar tu fábrica, veré que no se puede hacer. Bueno, sí, que están haciendo... No, dime la verdad. Entonces, esa discusión que se hace con la empresa para llegar a un punto de fiabilidad, pues también es tarea del lobista. O sea, no siempre la empresa te intenta engañar, eso no es así, pero sí hay veces pues que depende del ejecutivo, depende mucho de la persona al final con la que tienes delante. Ya tienes un sexto sentido para decir, hostia, déjame constatar lo que me está diciendo o lo que me va a decir el otro, y hacerme mi composición del lugar, ¿sabes? Porque Es una al habilidad que político, va muy bien ahora con las fake news, ¿eh? claro, es que al político hay que darle el 100% información veraz, porque al final si no te va tu propia credibilidad y tu carrera se acaba. Entonces, el lobista sobre todo es un buscador de la verdad para traducir esa verdad. Evidentemente cada uno tiene su posición y defiende una posición, pero yo no puedo decir
si estoy enfrentado a otro lobista, no puedo decir eso es mentira. Yo diré, no, mira, mi posición es esta, por esto, por esto y por esto. No quiere decir que él no tenga razón. Él tendrá otras razones y otras maneras de ver las cosas, ¿no? En temas medioambientales lo típico es decir, mira, hay que hacer esto. Bueno, esto genera un coste brutal. Eso no se puede hacer por el coste que genera, pero sí que podemos hacer esto y esto y esto y estas medidas compensatorias, a pesar de que esta contaminación sí existe, pero podemos ayudar a esto tal con medidas compensatorias de esta manera, de esta otra. Bueno, ese es el diálogo que se da en Bruselas, ese es el diálogo que se genera, ¿no? Y bueno, Al final, Ujú. no, disculpa. Pero la duda que, por lo que estás explicando, ¿no? Lo que estoy entendiendo es que un poco el lobista es casi el que hace el landing, ¿no? De un proyecto. Porque al final dices, bueno, te tiene que aplicar a la realidad y tienes que negociar con todas las partes y buscar un poco, pues, el punto en común donde dices, se puede hacer, ¿no? Pero claro, Totalmente. has dicho algo que es interesante, ¿no? Que puede haber distintas opiniones, distinto expertise, ¿no? Y también, ¿por qué no? Puede haber distintos intereses, ¿no? Ah, Y es cierto que se acaba tu carrera, pero a lo mejor se acaba tu carrera, pero tienes esperando en casa un maletín, ¿no? Y, vale, esto es simplificar, pero la pregunta es, ¿quién paga, ¿no? A estos grupos de lobistas. Sí, efectivamente, es un servicio que es caro, porque es un servicio que lleva muchísimo trabajo. Como veis, todos estos documentos, preparaciones, no es una cosa que se puede hacer. Además, lleva tiempo, porque hay que empezar pronto. En estas discusiones, cuanto antes empiezas, mejor para de alguna manera que esa ley o ese acto legislativo pues crezca ya con las buenas bases, ¿no? Y entonces lo que es importante es que haya transparencia, porque sin transparencia no puede haber buen lobby. Es decir, yo cuando represento a un cliente tengo la obligación de decir, oye, yo estoy diciendo esto, pero te estoy hablando en nombre de esto y de esto y de esto. Lo mismo que si viene alguien de una ONG y mira, yo te estoy diciendo esto y represento a esto y a esto y a esto. Entonces, de alguna manera, el político o el funcionario europeo o quien sea dice, bueno, aquí hay visiones encontradas, vamos a encontrar un punto de encuentro. O sea, hay divisiones diferentes, vamos a encontrar un punto de encuentro entre estas visiones opuestas, ¿no? Pero por eso es importante, ahora mismo se está trabajando dijéramos, un archivo, por así decirlo, de lobistas españoles. Porque aquí en España, pues la transparencia quizá no ha sido, vamos con un poco de retraso respecto a Europa. Yo recuerdo que fui de los primeros carnets de lobista que me dieron en Bruselas. Ahora no recuerdo el número, pero era muy bajito. Pues ahora puede haber 20.000 o tal. Pues bueno, ya desde hace muchísimos años el Parlamento Europeo te daba un carnet de lobista. Ese carnet pues te identificaba con tu foto para entrar al Parlamento, para tal, y ahí tenías que decir a quién representabas en cada momento y para cada reunión. Entonces la transparencia es fundamental. Claro, porque como Em, lobista podías representar diferentes empresas, diferentes intereses, sí, diferentes... pero siempre tenías que ser muy claro a quién representabas en cada momento. Estaba Qué curioso, ¿eh? pensando, eh, seguro que a vosotros os pasa, imagino, ¿no? Pero la dificultad creciente en nuestros trabajos donde, yo qué sé, Antonio y yo llevamos pues 20 años, ¿no? Haciendo más o menos lo mismo y aún así cada día dices, hostia, esto que me preguntas no tengo ni idea, tengo que empezar a investigar y demás, ¿no? Por lo difícil que tiene que ser el trabajo de lobista, ¿no? Es decir, bueno, es que a lo mejor tú eres experto en una serie de temas, pero te van a preguntar cada día de una cosa distinta y te tienes que poner al día, tienes que intentar dar respuesta, ¿no? Y aquí, pues yo estaba pensando, por una parte, el papel neutral, quizás, a lo mejor es mejor utilizar algo como la inteligencia artificial que te haga el punto neutro, ¿no? De realmente darte el expertise y encontrar cuál tendría que ser la forma de llevar a cabo esta política. Y luego, por otra parte, ya dando una vuelta más de tuerca a lo que estaba pensando, digo, bueno, pero realmente las inteligencias artificiales
son neutrales o a lo mejor también tienen todavía un rol más perverso, ¿no? De tirar para un lado o para otro. Yo ¿Qué creo que en herramientas este, utilizas tú para cuando te hacen este tipo de consultas, ¿no? ¿Cómo puedes decir, bueno, de esta petición que me han hecho, tengo que ser un experto en un tema que a lo mejor no controlo y no sé qué periodo de tiempo tienes para prepararte? esa pregunta es muy importante la que me haces, porque cuando varías de un sector a otro, yo qué sé, temas del sector fitosanitario, o sea, yo pues no conozco en profundidad, me tengo que basar en lo que me cuentan y al mismo tiempo tengo que asegurarme que eso es real. Pues sí, hay maneras de contactar incluso hasta con otras empresas o ir a los datos históricos para asegurarte que esa información que te está pasando la empresa es veraz y sobre todo explicar muy bien a la dirección cómo funciona esto, ¿no? A la dirección de la empresa. Decir, oye, no nos vamos a hacer trampas al solitario porque esto al final me os puede... Entonces, yo sí hago siempre un poco de presión en ese sentido a la dirección de la empresa. Por eso es importante hablar con personas que tienen poder de decisión. Decir, oye, mira, esto es muy importante, no nos hagamos trampas al solitario. Si me dais información, no me vais a dejar hacer un buen trabajo, me vais a poner en una posición muy difícil. Y entonces, en el tiempo más corto posible, intentar no tanto absorber todos los detalles, sino intentar absorber lo que es importante a dos niveles. Fíjate lo que te digo. A nivel técnico y a nivel comunicación. Porque también tienes dos niveles de conversación. Tienes, bueno, ahora mucho menos, pero yo recuerdo que en aquella época, o sea, ahora parece mentira. El cambio, la evolución que ha llevado la Unión Europea es brutal. O sea, yo he conocido la Unión Europea casi en la prehistoria, cuando la Comisión tenía prácticamente todos los poderes, el Parlamento era residual, luego ya el Parlamento cogió muchísima fuerza. Entonces, ahí hay dos lenguajes muy diferentes. El lenguaje técnico, que yo recuerdo tenías una tarde entera para hablar de un tema concreto y decir, oye, es que mira, este artículo con un funcionario que la vida de ese funcionario se centraba en ese punto, o sea, en esa legislación que estaba redactando. Entonces, era su hobby, su pasión, su trabajo, era todo. Entonces, le encantaba que le vinieras a ver con ideas para aportar o para decirle, oye, mira, es que esto no lo has pensado a lo mejor, pero es que indirectamente nos va a fastidiar todos estos sectores. Y había un diálogo constante y tenías toda la tarde para hacer eso porque el tío realmente era un mega experto. Sabía más que tú. Lo que pasa es que sí que había cosas que a lo mejor se le podía escapar y le podías apoyar en eso y él lo agradecía. Además de, hostia, pues mira, no, esto no lo habíamos pensado porque estamos legislando sobre lo invento, sobre el sector de las sardinas y resulta que el bacalao pues también le afecta, se vería afectado, ¿no? Bueno, pues este tipo de cosas. En cambio, cuando llega al Parlamento, tú tienes 20 minutos con un eurodiputado que no tiene ni idea de lo que le estás contando. Entonces tienes que tener un discurso muy diferente. Es decir, tienes que esos argumentos técnicos montarlo en un tema de comunicacional, ¿no? Es decir, eh, em, en 20 minutos yo te puedo contar que esto es importante, te tengo que explicar por qué es importante, qué relevancia tiene, cómo va a afectarte a ti y a tus constituyentes, tanto en Europa como en tu país. Entonces, todo eso es un proceso de adaptación, casi te diría de traducción, para que el parlamentario diga, hombre, pues esta enmienda la tengo que poner, porque es que si no la pongo, mi gente en mi país va a tener estos problemas, ¿sabes? Eso Entonces, todo eso... me lleva a preguntarte una cosa que yo ignoro Dime. completamente y que ahora me acabas de introducir un poquito, ¿no? Que es qué se diferencia la comisión, el parlamento, etcétera. Y, y te añado una pregunta sobre ello después de que nos expliques un poco más el equilibrio de poder que hay ahí, que es ¿por qué tiene casi todo el mundo la sensación de que el proyecto europeo al final es una amalgama de burocracia que ha fracasado en su intento de
de unir a los países y que está provocando que Europa se quede a la zaga de los grandes poderes a nivel de innovación, de desarrollo, etcétera. O al menos esa es la percepción que se está imponiendo y que no sé si es una historia que nos están contando con intereses la gente de Silicon Valley o realmente tiene algo de realidad. Pues te diría que las dos cosas a la vez. Es decir, yo creo que el por qué están fracasando es porque la Comisión, la Unión Europea, tiene un pecado original y es que estaba muy bien concebida en sus inicios, ¿no? Es decir, vamos a tener una élite de funcionarios muy brillantes en el que vamos a trabajar los temas muy bien trabajados para tener una legislación ejemplar y de hecho, en temas legislativos, es indudable que la Unión Europea, tanto si temas de medio ambiente, temas de tecnología, temas de protección de datos, siempre ha ido por delante y ha dictado un poco lo que se ha convertido posteriormente en legislación universal. Yo recuerdo, uno de los temas sobre el que más tiempo estuve trabajando, tengo artículos publicados, etcétera, era sobre los residuos eléctricos y electrónicos. Bueno, en aquella época no había legislación en ningún lado. Hoy te vas al país más remoto de África y ya tienen legislación sobre residuos eléctricos y electrónicos, ¿no? O sea, es decir, y esto ha pasado siempre. Entonces, esa gente, esa élite, por así decirlo, era muy técnica, era muy buena, pero no había un argumento que llegara a la población. No ha habido durante decenas de años, no ha habido una preocupación por explicar la Unión Europea a la población. O sea, y eso ha sido su pecado. Es decir, no es que estuvieran haciendo un mal trabajo, es que no estaban haciendo su trabajo. Porque al final un trabajo en democracia es no solo hacer las cosas, sino también explicarlas. Y ahí es donde ha fallado. Ahí es donde ha fallado la Unión Europea. Yo recuerdo que todavía lo tengo por casa. En el año 2000 hicieron como una especie de folleto la Unión Europea analizándose a sí mismo y nos invitaron a 10 comunicadores. En aquella época decían que éramos los 10 comunicadores más relevantes de cómo poder apoyar el tema de la Unión Europea, porque ya en el año 2000 veía que esta cosa, que había como una especie de desconexión entre la ciudadanía y la Unión Europea. Bueno, pues no se ha trabajado ese tema y no se ha explicado a la ciudadanía la importancia. Y claro, también hay intereses, es lo que decía Antonio. O sea, por una parte hay un interés internacional en que la Unión Europea no sea un modelo. Porque tenemos unos valores que no son siempre compartidos por nuestros socios internacionales, ¿vale? Eso por un lado. Pero es que por otro lado, eso por arriba, pero es que por abajo también hay un interés en que no se sepa el poder auténtico que tiene la Unión Europea, porque entonces vacía de poder a los parlamentos nacionales. Dice, oye, es que yo mando, te quiero hacer ver que yo mando y que yo soy muy importante, pero claro, si me dices que la Unión Europea está haciendo todo esto, me quita relevancia a mí. Entonces, por eso, esas dos presiones, por arriba y por abajo, es lo que ha llevado a esta desconexión total con el ciudadano, con lo que está pasando en Europa. Y bueno, las diferencias, lo que comentabas, las diferencias entre el Parlamento y la Comisión. Hombre, el Parlamento es un grupo de políticos el que tienen que aprobar las leyes, pero el monopolio de las propuestas legislativas, o sea, quien decide quién empezar la maquinaria es la Comisión, ¿sabes? Entonces, el único que puede proponer es la Comisión. Yo propongo, te hago una propuesta a ti, Parlamento, y tú pones las enmiendas, la cambias, la modificas como tú quieras, pero ahí te hago la propuesta. Claro, el Parlamento también tiene un servicio jurídico, como también lo tiene la Comisión, en el que si hay alguna enmienda que dices, pues no se puede aceptar por un tema de incompatibilidad, por ejemplo, con los tratados o lo que sea, pues también se pone ahí. Pero en general es eso. Luego está el Consejo, que son los estados. O sea, son esas tres instituciones: Parlamento, Comisión y Consejo. El Consejo son los representantes de los estados, que también tienen mucho poder, porque al final
los diferentes gobiernos están representados ahí para decir, bueno, lo que ha aprobado el Parlamento Europeo sí, pero nosotros también queremos decir la nuestra. Y de esas tres, el aspecto técnico más ejecutivo, que es la Comisión, el aspecto político y el aspecto más gubernamental, de eso sale la legislación europea. Y fíjate que últimamente se critica muchísimo la legislación europea, porque dicen, sí, mira, China, que es el chiste barato, que nada es así, ¿no? Pero China copia, Estados Unidos inventa y Europa legisla. Y lo decimos como con un complejo. No, pero es que tendríamos que estar orgullosos. Es decir, hemos hecho la mejor legislación, porque nos ha copiado todo el mundo. Fíjate, en Estados Unidos iban muy por delante en temas medioambientales. Muy por delante. Pero cuando yo empecé, en mi época de abogado medioambiental, joder, yo me fui a estudiar a Estados Unidos, me fui a estudiar a Dinamarca, y luego a Estados Unidos, porque aquello era la hostia. Y fíjate el sorpaso que le hemos dado, ¿no? Desde residuos, desde, bueno, muchísimas cosas. Bueno, pues en ese aspecto tendríamos que estar orgullosos del trabajo que ha hecho la Unión Europea a base de integrar a los países nórdicos, por ejemplo, que trajeron su política medioambiental, crearon su impronta. Son estados que no son muy grandes, sin embargo, han marcado la Unión Europea de una manera muy fuerte. Pues todo ese orgullo de decir, hay estados pequeños o no tan grandes que nos han hecho ponernos las pilas. Hay otros estados pues, que nos han hecho ponernos las pilas en aspectos culturales, en aspectos de temas pues tan variados como son hasta el folclore, si me apuras, ¿no? Bueno, pues todo eso lo tendríamos que llevar sentirnos muy orgullosos y sin embargo decimos, mira, es que solo legislamos, joder, ponemos barreras burocráticas. Bueno, sí, podemos mejorar y de hecho la Comisión ya ha dicho que quiere mejorar todo el tema burocrático. Eso siempre se puede mejorar, pero tendríamos que estar orgullosos de la legislación que tenemos. Fijaros, en tema de protección de datos, joder, es que el reglamento de protección de datos hoy ya es una legislación a nivel mundial, prácticamente. Yo quería hacerte quizás una última pregunta y la verdad que esto es muy interesante y creo que estamos de acuerdo, Antonio, ¿no? Que tendríamos que tener a Enrique, no sé si cada semana, pero hostia, es súper interesante, ¿no? Pero mira, de lo que has dicho, una pregunta es, entiendo lo que dices, ¿no? De que al final todo esto proporciona un beneficio, sobre todo dentro de la Unión Europea, ¿no? La integración, el enriquecimiento, el crear una serie de políticas que nos van a beneficiar a largo plazo en todos los niveles, pero ¿tú crees que esto es una ventaja competitiva en el mundo en el que estamos ahora mismo, ¿no? Lo que decías de China copia, Estados Unidos inventa y nosotros legislamos. ¿Con esto vamos a llegar muy lejos? ¿Tú crees que realmente, más allá de sentirte orgulloso por otros valores, pero en este mundo es una ventaja? Ahora mismo no. Lo ha sido, pero ahora mismo no. ¿Y sabes por qué? Porque hay algo que los políticos pierden de vista, pero es la integridad. O sea, si nosotros... Hay un tema que es de sentirse orgulloso, el sentido de orgullo, eso al final tiene un beneficio económico. Es decir, porque el sentirte orgulloso, si lo paras a pensar, es un tema de liderazgo. Cuando tú estás orgulloso de quién eres, estás orgulloso de lo que has logrado, pues empiezas a ser un ejemplo para el mundo. Y ese ser un ejemplo para el mundo revierte en una mejor economía, revierte en que tú te posicionas mucho mejor porque todo el mundo te intenta imitar, estás por delante, vas por delante. Y eso se consiguió durante un tiempo. Hoy lo hemos perdido. La Unión Europea efectivamente hace aguas. Y hace aguas porque no está convencida de su función y porque tenía que haber ido evolucionando, tal como iba evolucionando con el Tratado de Maastricht, tal, íbamos hacia adelante, íbamos hacia una unificación cada vez más real. Y de repente, llámalo Brexit, llámalo muchas cosas que han pasado, hemos ido perdiendo esa cohesión dentro de la propia Unión Europea, no tanto legal, sino moral.
Es decir, ya no nos consideramos, y ser europeo, ¿qué es? Es que a mí me hace gracia cuando la gente dice, es que esto es muy ficticio, ¿no? Es como muy artificial ser europeo. Si tú miras la historia, en la Edad Media, la gente estudiaba en Venecia, venía a hacer una obra a España, se iba a Roma. O sea, es decir, si siempre hemos sido europeos, ¿qué estamos hablando? O sea, lo que pasa es que no había etiquetas. Y por primera vez nos hemos puesto una etiqueta y una banderita azul. Y en vez de sentirnos orgullosos de ese pasado, lo que estamos haciendo es cuestionarlo constantemente, ¿no? Es decir, sí, tal, somos una familia. Evidentemente, una familia que, si miras a la historia, ha sido una familia mal avenida. Sí, con nuestras discusiones, nuestras guerras constantes, sí. Pero una vez hemos superado eso, empezamos a crecer tanto económica, empezamos a ser un ejemplo para el mundo, empezamos a ser un problema para Estados Unidos, y ahora estamos retrocediendo. Y estamos retrocediendo en todos los aspectos, tanto en el tema ético como en el tema de liderazgo moral del mundo occidental. Y es preocupante el momento en el que nos encontramos. A mí por lo menos me lo parece. Es mi opinión y puedo estar muy equivocado. Yo soy una persona que no suelo tener opiniones muy fuertes, porque luego llega alguien y te dice, pues mira, esto no es así, ¿no? Y bueno, pues para eso Ya, estamos no, aquí yo dialogando, creo ¿no? que lo Pero mi compartimos. opinión es esa, hoy en día. Y de hecho, lo voy a aprovechar para enlazar con el siguiente topic, si te parece, Antonio, ¿no? Y que ha venido JD Vance, ¿no? Esta semana aquí a la conferencia de seguridad de Múnich, ¿no? Y lo primero que ha dicho es que la Unión Europea, que se está convirtiendo en un estado, bueno, un estado no, ¿no? Pero en un ente antidemocrático, que no hay libertad de expresión, están, pues bueno, mostrando de todas las formas posibles que ya tienen intereses en participar en la OTAN desde parte de Estados Unidos y bueno, ¿no? Y ha salido el canciller alemán diciendo que esto es inaceptable, que por cierto, ni siquiera se ha sentado con él, sino que ha ido a ver al partido este de ultraderecha, que no recuerdo cómo se llama. Y bueno, cuenta, cuenta un poco, ¿no? Cómo está el meollo, ¿no? En todo Que ese de hecho, sentido. si me permites, yo creo que es una pregunta añadida a lo que estás comentando ahora, enlazando con esto, que es ¿cuánto de este fracaso de la Unión Europea es debido a las dinámicas internas y cuánto es debido a injerencias externas de poderes como Estados Unidos, ya desde el Plan Marshall, intentando influenciar en todo lo que ocurría en Europa, Rusia, China, Rusia, etcétera? efectivamente. O Pero no sea, va a es ir que incluso bien esto, el tener un enemigo común y que sea tan descarado para volver a unir la Unión Europea. pero Pero es que la el gente no enemigo, lo ve. el enemigo común ahora, ¿quién es? Claro, es que Exacto. Hay el ataque varios viene de Estados Unidos, viene de Rusia, que son colegas. sí, y lo que hablaba el otro día del Mega, ¿no? De Make Europe Great Again, que ha sacado el Elon Musk, que para mí es un ataque a los valores europeos de la socialdemocracia, ¿no? Y que es lo... Socavar por donde puedas. Lo que ha Sí, hecho Putin con Hungría, ¿no? Pues sí, ahora un poco lo están haciendo de forma más frontal, pero en vez de orientarlo a países, orientarlo a bolsas de población, pues para que se sientan representados, ¿no? Y que de algún modo crezca la inestabilidad a nivel político, crezca la duda, ¿no? Y es lo mismo que ha hecho Rusia durante muchos años, lo que ahora lo hacen directamente. Y hostia, y que te salga el presidente de facto de Estados Unidos, ¿no? Diciéndote esto, que joder, a mí me tocó la pues moral y hoy Enrique le ha puesto la palabra perfecta a lo que yo sentí cuando leía a Elon Musk hablando de estos temas y metiéndose con Europa, que es el orgullo de europeo, me lo tocó. Y fue ese momento cuando dije, estamos bajo un ataque brutal, tanto de nuestro aliado por Occidente como de nuestro enemigo, entre comillas, por Oriente, ¿no? pero esto yo creo que al final va a ser positivo, ¿no? Porque lo que está haciendo que es el Macron diciendo ya que no te puedes fiar y que tienes que tener tu propia industria armamentística, ¿no? Alemania ya el año pasado pues aumentó el dinero que dedica a defensa de una forma tremenda, La ¿no? alianza con Canadá para el gas licuado, etcétera, etcétera. Sí, sí. Claro, entonces, de algún modo, pues a lo mejor esto sí que está haciendo ahora que la gente se dé cuenta de que todo esto está cayéndose a cachos como no hagas algo, ¿no? Quizás sea positivo en ese sentido. Ahora, ¿Tú crees, Enrique, que eso está llegando a la gente?
yo no soy, me gustaría ser más positivo, pero yo creo que todavía no, la gente no lo ve. Yo creo que la gente no lo ve porque porque a la gente se lo venden siempre con lo fácil que es la ideología, ¿no? O sea, la ideología es un tema muy socorrido para todo. Que yo te doy, la ideología al final es una cosa que no te deja pensar. Dice, no, si tú eres de ideología, pues tienes que pensar esto. Y esto no va de ideología, esto es una guerra comercial, que ahora sí la gente habla mucho de guerra comercial, pero esto al final va de eso, de hundir Europa, porque Estados Unidos está en una tensión económica muy grande con China, etcétera, y se quieren cargar a Europa. Entonces lo que van a utilizar la ideología, van a utilizar muchísimas cosas para debilitarnos y cada vez somos más débiles. Y yo lo que veo es que la gente no lo ve. Justamente Pero porque, teníamos... o sea, lo de la ideología estoy 100% de acuerdo. Yo cada vez que veo cualquier foro de internet, siempre en un momento dado salta una pelea derecha-izquierda o como quieras particionar, ¿no? Y al final la gente es de un partido o de otro, se pone una camiseta, se siente ofendida y se acabó, ¿no? ¿Y cómo se rompe este círculo, no? Yo siempre he pensado que es la educación, que la educación, eh, bueno, parece que siempre vamos para abajo, cada vez es más deficitaria, hay cambios de timón en medio de todo, no se da tiempo para que se implemente nada. Pero es que yo creo que, sinceramente, yo no veo forma de salir de aquí porque nadie le interesa y al mismo tiempo las herramientas para hacer dudar cada vez son más fuertes, ¿no? Todo lo que son redes sociales y todo lo que sea contenido generado por AI y todo lo que sea, pues, lo que te impacta, ¿no? A personalizarlo y mandártelo para que te aparezca en la cara durante X horas al día. Yo no veo cómo sales de ahí. Yo creo que eso ya hay poco que hacer. Pues fíjate, yo creo que acabas de dar con una de las claves de cómo renacer europeo, ¿no? Y es justamente a través de la educación. La única salida que veo a este problema. Porque, como tú dices, durante muchos años hemos hecho desastres con la educación. Y mira, yo tengo bastante contacto con un país que tiene una educación muy buena, que es Finlandia, ¿no? Y una vez hablando con una persona, no del sector educativo, una persona pues de la calle y tal, y le dije, oye, ¿y cómo es que pagáis tan bien a vuestros profesores? Porque fíjate, en Finlandia, un profesor tiene de los salarios más altos, o sea, cobra tanto o más que un ejecutivo, un profesor. Y luego la nota de corte es más alta para ser profesor que para ser médico. O sea, es una burrada. Para ser profesor necesitas una nota de corte bestial, ¿no? Bueno, digo, ¿y esto por qué? ¿Cómo habéis llegado a este? Dice, mira, nosotros en Finlandia, me decía una persona muy modesta de la calle y tal, dice, "Mira, nosotros en Finlandia no tenemos petróleo como tienen los noruegos, no tenemos nada. Aquí no hay nada. Dice, lo único que tenemos son nuestros hijos. Ese es nuestro tesoro. Nuestro tesoro nacional son nuestros hijos. Y queremos que los mejores gestionen nuestro tesoro nacional. Digo, joder, qué cosa más simple, qué manera de ver la vida, ¿no? Pero qué importante es la educación. Porque sin educación es muy fácil venderte la camiseta de la ideología. Pues tú ahora tienes que... Y es muy fácil no hacerte pensar. Y cuando tú tienes una población que no piensa, eres muy débil. Se refleja en la economía, se refleja en la geopolítica, no pintas nada a nivel mundial, no te dan asiento en ninguna mesa. Y todo eso, pues, la única manera de atajarlo es con la educación. Y estamos a años luz de poner foco en eso, pero ahí sí que yo creo que la gente empieza a darse cuenta de lo importante que es la educación, porque claro, cuando tú eres padre, cuando tú ves cómo están educando a tu hijo y tal, y dices, hostia, pues habrá maneras de hacerlo mejor, ¿no? Y las Pero nuevas luego, tecnologías y todo eso, pues están cambiando, no siempre para mejor, pero bueno, hay un una gran debate ahí interesante. educación sin un poder económico luego nos lleva a cosas como lo que ha ocurrido. Bueno, Estados Unidos no es que sea un ejemplo de gran sistema de educación, ¿no? Pero ¿qué hacen? Importan a los mejores de otros lugares, porque tienen el poder económico para llevárselos. ¿Cómo solventas eso? ¿Cómo solventas la exportación de conocimiento que hay constante
de países, por ejemplo, de Europa, ya no tanto, ahora se ha ido más a India y países asiáticos, pero es un problema, ¿no? Pues tú aquí estás invirtiendo en una educación súper potente y luego un país como Estados Unidos, que lo que tiene es un poder económico y militar brutal, se lo importa y se lo queda para ellos. ¿Cómo lo evitas eso? Sí, pero fíjate, eso tiene un problema que lo están viendo los Estados Unidos. Y ese es esa ha sido la trampa. Eso es como un caballo de Troya, ¿eh? Porque yo estuve en una universidad norteamericana muy prestigiosa, Yale, tal, y me fui a estudiar ahí cuando era jovencito, y había un montón de gente oriental, rusos, había muchos rusos, tal, y decía, hostia, aquí esto parece la ONU, ¿no? Tal. Bueno, ¿qué pasa? Que toda esa gente se ha formado ahí, pero ha vuelto a su país. Y ahora es cuando estamos viendo el progreso tecnológico. El progreso tecnológico de China no nace de las universidades chinas, nace de las universidades americanas. Entonces, eso es un arma muy, muy de doble filo. A corto plazo sí, pero a largo plazo cuidado, porque esa gente te va a volver al país de origen. Si el país de origen sabe gestionar eso, que también es otra cosa. Aquí, por ejemplo, no estamos haciendo. Aquí estamos muy esa es la clave, preocupados. ¿no? Es que aquí Porque estamos tú muy sí que has preocupados que se estado, nos muchos vayan. europeos van a unidades europeas, a universidades americanas, y la pregunta es por qué en China sí y aquí no, ¿no? Es que aquí estamos muy preocupados que no se nos vaya el talento. Hostia, es que mira, estudian aquí, les pagamos la carrera y luego se van a Alemania, los médicos o tal. Bueno, no te preocupes de que se vayan. Preocúpate de que vuelvan con ese conocimiento adquirido, bien sea en la universidad, bien sea en la práctica, bien sea que vuelva, que la gente vuelva. Porque cuando la gente ha salido se le abre la mente, ¿sabes? Y cuando vuelve aporta muchísimo más. Entonces, haz programas para que la gente vuelva. Todo el mundo tiene un cierto cariño por su terruño, ¿no? Y todo el mundo quiere volver, pero pone las condiciones para que esa gente pueda volver. Pues si hablamos de los médicos, oye, ¿cuánto cobra? Si hablamos lo que decía Antonio, ¿no? ¿Cuánto dinero gastamos en educación? ¿Cuánto cobra un profesor en España? Hostia, que no puede ser. No, hay cosas que no pueden ser. ¿Cuánto cobra incluso un médico en un hospital? Hostia. Pues a lo mejor, yo qué sé, tendríamos que hacer que quitarle un poquito a los políticos para dárselo a esta gente. No sé, ya sé que es una medida muy populista, ¿no? Pero algo hay Bueno, que hacer te voy a contar un ejemplo que no sé hasta qué punto puede ser significativo o es un toque máximo de cuñado, ¿no? Pero yo he visto en un puesto de trabajo coger a la persona que hacía la decisión, romper un currículum y cuando le preguntas, ostras, ¿cómo que ha roto este currículum, no? Es un candidato que no es válido. Dice, no, al contrario, este tío nos quita el trabajo a ti y a mí. Entonces, claro, si esto es una Eso forma de es. pensar que tenemos nosotros muy interiorizada, ¿no? Y es algo cultural, apague, vámonos, ¿no? Porque al final, Sí. Mira, yo estuve trabajando en una empresa que se llamaba Ogilvy de comunicación y había, cuando entrabas a trabajar ahí, en aquella época te daban un librito rojo así pequeño que eran silogismos de David Ogilvy, ¿no? O sea, frases de David Ogilvy que le llamamos Ogilvyisms, ¿no? O sea, cosas que ha dicho Ogilvy. Y había una a mí que se me quedó grabada a fuego y es que decía, si contratas gente más bajita que tú, tendrás una compañía de enanos. Si contratas gente más alta que tú, tendrás una compañía de gigantes. Es a ti a escoger. Sí, sí. Pues un poco Al eso. final tienes que contratar a alguien que sepa más que tú de las cosas que necesitas. ¿No? Es que si Claro. no, estás poniéndote un límite a tu proyecto. Y ahora vamos a hacer un cambio de tercio, si te parece. Muy bien. Eh, un poco enlazado con lo que hablábamos al principio de los cables submarinos y todo eso. Vamos al tema tech, si te parece, Vicente. Eh, la es solamente, ¿no? influencia, sí, la influencia de Rusia en la política europea y la influencia de Estados Unidos en la política europea también tiene un doble, una doble aplicación, ¿no? Que es ya la influencia militar, ¿no? Que están teniendo ahora y lo de los cables submarinos es un poco por ahí, ¿no? De saber cómo funcionan, el por qué ha habido
historias ahora de que los rusos han cortado un cable ahí en el Mar del Norte, etcétera, etcétera. Eh, todo esto de la educación y el conocimiento está muy bien, pero sin un poder militar, eh, ¿de qué sirve? ¿Tiene la Unión Europea que empezar a construir un poder militar para evitar que le corten los cables de Internet y las tuberías de gas? ¿O qué tenemos que hacer? Bueno, de hecho ya hay varias iniciativas al respecto, ¿no? Hay una una legislación y hay un grupo de trabajo y luego incluso de la OTAN, ¿no? También tienen un grupo de respuesta rápida y bueno, la verdad que empecé a mirar este tema y lo propuse para comentarlo hoy por curiosidad, ¿no? Que decíamos de los cables que han ido cortando últimamente y mi pregunta era, bueno, ¿qué tan crítico es, ¿no? Al final un cable submarino pues hay un mapa muy chulo, interactivo, donde ves los que hay. Hay unos cuantos cientos en el mundo, tampoco hay miles, y por ahí es por donde pasan todas las comunicaciones. El 90% de las comunicaciones son cables de fibra que se tiran pues entre un sitio y otro, normalmente a través del Atlántico, del Pacífico. Hay varios puntos de acumulación, ¿no? Pues como puede ser el Canal de Suez, Malaca, etcétera, ¿no? Y claro, si tú cortas un cable, pues lo que haces es que esas comunicaciones dejen de estar operativas. Y al final, para algunos países es algo súper crítico, ¿no? Porque no tienen tampoco tanta redundancia. Cada cable vale como $100.000 el kilómetro. Y claro, estamos hablando de cables que a lo mejor tiras 20.000 kilómetros, ¿no? Entonces, haz la suma y te salen billones, ¿no? Americanos, lo que cuesta tirar cada cable. Y estos cables están enterrados bajo el lecho y están protegidos con distintas, bueno, pues para proteger la fibra, para que esté aislado, para que sea, no entre el agua, ¿no? Y luego también pues le puedes poner una capa de acero para que no sea tan fácil de que tenga problemas y demás. Y de hecho, bueno, lo que me llamó la atención es cómo de redundantes son, que como te digo, depende de dónde estemos mirando y cómo de fácil es coger y acortar uno, ¿no? Y de hecho no es tan fácil, ¿no? Primero, ¿dónde está el cable? Lo puedes llegar a localizar con sonar, lo puedes localizar con, en algunos casos, pues tienes el mapeo, ¿no? La empresa que lo ha construido. Y muchas veces, bueno, estuve leyendo ahora, ¿no? Y han encontrado como barcos espías rusos, igual que tienes los aviones espías, pues que interceptan las comunicaciones, los AWACS y demás, ¿no? Pues también hay barcos que tienen sistemas electrónicos para localizar y incluso drones, ¿no? Que ya se están enviando cerca de las plataformas petrolíferas, que suelen estar cerca de los cables y demás para mapear y entender un poco, pues, qué capacidad tienes tú de hacer daño, ¿no? Y muchas veces cuando pasan estas cosas no sabes si es porque realmente se intenta hacer un sabotaje o se está un poco probando a ver cuál es la respuesta, cuánto tiempo tardas, qué influencia tiene, etcétera, ¿no? Es como cuando los aviones rusos entran de forma pues rutinaria, ¿no? Dentro de la Unión Europea, bueno, del espacio aéreo, ¿no? De cualquiera de los países de la Unión Europea, a ver cuánto tiempo tardan los F-35 en salir, ¿no? Y entonces van mirando, pues hoy han tardado tanto, hoy esto ha ido bien, hoy no, y así pues van haciendo sus cuentas. Entonces, bueno, viendo el tema de cortar los cables, es muy interesante porque, hostia, te hacen un Cristo, ¿no? En algunos casos, pues se cargan el 60 o el 70% del tráfico de Internet. Entonces, claro, esto provoca pues ralentización de servicios, que no vayan bien, ¿no? Y, y hay varios ejemplos en Egipto, en el 2000, lo tengo por ahí apuntado, no me acuerdo ahora exactamente, pero creo que el 2011-2013 fue. Pues delante de la costa de Alejandría, pues unos tíos estaban en un barco pesquero, ¿no? Pues unos buzos estaban cortando el cable y entonces los detuvo la policía, ¿no? Y cuando miras la investigación, claro, yo intentaba ver, digo, desde el 2013 hasta hoy, pues han pasado ya 11 años, 12, ¿no? Y qué es lo que ha pasado, que en el momento pues no sabían quiénes eran ni quién les estaba pagando para que hicieran algo así y nunca se supo. Y a día de hoy, pues bueno, se cerró la investigación, no hay nada de transparencia. Cuando busqué información de los barcos, ¿no? Que provocaron otro incidente, esto sí que fue antes, en el 2008, ¿no? En la Unión, bueno, en el Mediterráneo y cortaron cables de forma simultánea en Sicilia y también cerca de Alejandría. Y lo mismo, súper opaco, nadie sabe nada, se cerró la investigación. Cuando
miras qué barcos, ¿no? De qué bandera eran los barcos y tal, tampoco hay nada, lo cual dices, hostia, esto pinta mal, ¿no? Y de hecho, ahora lo que está pasando es que los nuevos proyectos de tirar cable, que muchas veces son compañías privadas, ¿no? Pues los tiran Google, los tira Microsoft, los tira pues compañías de comunicaciones, pues ahora se encuentran que muchas veces dentro del megacontrato pues hay muchas empresas chinas, Huawei y tal, ¿no? Y entonces, por ejemplo, en Australia ya tiraron para atrás varias porque no querían que hubiera ni un ápice, ¿no? de ninguna empresa china. Eso tampoco lo puedes parar. Hay cables que sí que hay empresas chinas que están participando, ¿no? Y al final, digamos que tienes como las dos vertientes. El corta el cable a saco, que quizás pues se sospecha más de participación rusa, y él participa en el proyecto y de algún modo ya te harás con el tapping, ¿no? del cable. Entonces la pregunta que yo me hacía también era, bueno, ¿qué beneficio tiene para una empresa privada tirar estos cables, ¿no? No sé si, bueno, con las revelaciones de Snowden y demás, y no sé, el tema de ciberseguridad y eso, pues bueno, seguro que algo suena, pues era algo que ya están haciendo, ¿no? Los Fi-Fis, que es la comunicación dentro de centros de datos que muchas veces va sin cifrar, ¿no? Entonces, esto es para que sea más eficiente y demás, y que aparte está más barato, y porque tampoco sospechas que alguien te va a pinchar ahí el cable. Las comunicaciones en este caso, pues lo hacen las empresas privadas para mejorar su conectividad y dar servicio a distintos países, lo que no significa que vayan los datos sin cifrar. Los datos van cifrados porque es tráfico normal de Internet. Lo que pasa es que hay un valor en los metadatos, en encontrar patrones, quién comunica con quién. Hay una parte de datos que va sin cifrar, un 10%, entonces eso también es datos que ya tú almacenas. Hay cifrado débil, el cifrado débil lo puedes romper, y el cifrado, digamos, que no es débil, pues quién sabe, en un futuro quizás sí que puedas, ¿no? Pero el ver los patrones, quién comunica con quién, cuándo y qué es lo que puede haber causado esta comunicación, pues también tiene un beneficio, ¿no? En cuanto a espionaje. Y entonces, bueno, de hecho, hoy estaba viendo una noticia de ayer que también me ha llamado la atención, y es que también han cortado un cable, parece que con una radial, en este caso no submarino, pero en Oslo, en Noruega, en la parte del norte, hay en este caso un aeródromo que es de la OTAN, y donde tienen los F-35 precisamente para espiar a los submarinos nucleares rusos y también para responder rápido cuando alguien entra en el espacio aéreo. Esto ya está casi en la parte del Ártico, que ahora es donde están tirando cable nuevo y que es un nuevo escenario de batalla global, ¿no? Y bueno, que han cortado el cable y lo mismo, ¿no? Esto pasó bueno, hoy he visto la noticia que se había cerrado la investigación, ¿no? Que en este caso las autoridades noruegas, pues que no tienen ni idea quién podrá ser y bueno, que han cerrado el caso. Entonces hay una opacidad total, ¿no? Por lo menos buscando un poco por internet, igual sí que es posible encontrar más información de quién corta los cables, cómo lo hace y qué está pasando, pero la disrupción es tremenda, ¿no? Y tiene la vertiente tanto del sabotaje o de participar, ¿no? Que es lo que está haciendo China en muchos de estos proyectos. Y bueno, simplemente quería compartir un poco lo que he averiguado aquí preguntándole a DeepSeek. Pero todo esto que Y has bueno, que me averiguado ha abre parecido. un montón de frentes, ¿eh? Uf, Está es que hay un el montón de sabotaje, frentes, está el pero claro, me ha parecido espionaje. guay. Ese. Sí, sí. Hay Es lo que decías apasionante. de Snowden, de que la NSA pinchó todos los cables que pudo de todo el mundo. Y luego están los chinos que se están metiendo ahí, pero a nivel más o menos legal, ¿no? Porque colaboran y tal. Entonces, Claro. De ¿cómo hecho, China influye tiene un todo mogollón de esto? empresas. Sí. Eh, Reconduciendo toda esta masterclass que nos has dado ahora sobre los cables en algo que con el tema anterior, que enlace con el tema anterior, tenemos la guerra de conocimiento y tenemos una guerra un poco más física Sí, sí. en torno a cómo el conocimiento llega, qué conocimiento llega, cómo extraer conocimiento. Entonces, ¿cómo nos defendemos como Europa de todo eso, ¿no? Sí, yo cuando estaba escuchando a Vicente veía esas guerras híbridas, ¿no? Que ya son más físicas, porque esto ya es cortar cables, ya es más rollo sabotaje, operaciones especiales, ¿no? O sea, que ya no es no está tan lejos de una guerra física clásica, ¿no? Y pensaba, bueno, pues yo desconocía muchos de los datos que has dado, me parecen muy interesantes.
todo eso no es, voy a hacer una pequeña aportación, pero que no es ni de muy lejos lo más importante, pero a la hora de hablar de liderazgo europeo y tal, pues ahí sí que podríamos apostar porque esos cables se tiren de manera que creen el menor impacto ambiental posible, porque depende por dónde pasan los cables, puede ser un poquito más caro o más barato, pero puede tener una disrupción mucho mayor o mucho menor en temas de biodiversidad, de tal. Bueno, pues claro, si estamos cortando, a mí lo que importa eso, ¿no? Porque estamos en una situación prácticamente de guerra. Pero bueno, esa aportación europea y ese discurso que ha sido clásicamente de donde veníamos, pues no lo he oído a nadie, pero sería bueno empezarlo a oír. Y yo creo que, como apuntabais, yo creo que los dos, es muy importante el que haya un embrión, por lo menos, de ejército europeo o de defensa común europea, porque, como dice el clásico, ¿no? Si quieres la paz, prepárate para la guerra. Bueno, pues evidentemente nadie busca una guerra, nadie, pero esa dependencia, o sea, somos dependientes de la persona que nos quiere hundir económicamente. Entonces eso, pues ya ves que no tiene mucho sentido. Somos dependientes y al mismo tiempo nos quiere mal, ¿no? O no nos quiere bien. Entonces, yo creo que tarde o temprano tenemos que llevar a ese ejército europeo, pero que era uno de los pasos. O sea, la política común ya apuntaba y era el embrión de ir creciendo, pero ese crecimiento paulatino de la Unión Europea hacia una mayor unión se acabó. Se acabó con Maastricht y se acabó con otros temas que ha habido, pues también, por qué no decirlo, ¿no? De corrupción, han salido escándalos de corrupción en la Unión Europea y todo eso. Bueno, pues al final eso lo que ha hecho es que ha ido deteriorando el proyecto europeo de una unión continua y acelerada hasta quedarse en un proyecto diluido, insípido y que no sabemos hacia dónde vamos. Ese es el momento yo creo que en el que estamos hoy en día. ¿Se puede arreglar? Sí, sí, y hay capacidad para arreglarlo, por supuesto, pero necesitamos devolver a lo que decía Antonio, a ese orgullo europeo que hemos perdido, el orgullo de ser europeo y que necesitamos encontrar rápidamente. Y el tema de protección de datos, que yo sé que tú eres experto en este tema, además has escrito un libro sobre privacidad y ¿cómo se dice? Disability en castellano. Sí, discapacidad. Discapacidad. El tema de protección de datos quizás es clave, ¿no? En el sentido de proteger esas comunicaciones, porque si al final tenemos datos sin encriptar o sin cifrar corriendo por ahí, una legislación que obligue a tratar los datos como es debido con el cifrado que corresponde, no extrayendo más datos de los necesarios de los ciudadanos, etcétera, etcétera. Todo eso podría ayudar a defendernos casi militarmente, ¿no? Por supuesto. Tú sabes que tradicionalmente ha habido mucho pique entre la Unión Europea y Estados Unidos. Y Estados Unidos, y el principal, y se consideraba, Estados Unidos, la Unión Europea consideraba que Estados Unidos no era un territorio seguro para la protección de datos. Ha habido varios acuerdos, varias discusiones, pero el punto fundamental es que las agencias de inteligencia americana tienen barra libre. Y, o sea, y eso en Europa tiene un acuerdo con los servicios alemanes, igual podemos hablar en otro momento, ¿no? Pero hay un punto de conexión de fibra también muy fuerte en Alemania, donde había un acuerdo y te dejaban tener ahí unos cuantos agentes de la NSA para hacer sus cosas, ¿no? Pero es que eso es inconcebible. Eso para mí, o sea, no hay nada que lleve a justificar. En momentos, la protección de datos, como cualquier otro derecho, tiene que ser un derecho relativo, ¿no? Superditado pues, a seguridad nacional y tal. Pero cuando tú utilizas la seguridad nacional para realmente manipular a la gente, ahí es donde la protección de datos tiene que decir, bueno, si usted necesita que una serie de datos por un asunto concreto, que venga un juez y que me lo diga. Ahora, esto de las barras libres, aquí lo que yo quiera, pues esto no puede ser, porque hoy en día, y en eso sí que se podría crear un poquito más de conciencia, al paso que ha evolucionado la tecnología, la protección de datos y la privacidad en general
es tan importante que es un poco la imagen en el espejo de la libertad. O sea, si tú no proteges tus datos, tu libertad se esfuma. Porque yo puedo manipularte. Si yo sé quién eres, si yo sé lo que te gusta, te puedo manipular con la tecnología que hay hoy en día. Llámalo inteligencia artificial, llámalo neuromarketing, llámalo todo ese conocimiento que tenemos, puedo anular tu voluntad. Pero tengo que conocerte, tengo que saber quién eres para poder hacerlo. Claro, yo me tengo que proteger contra eso porque estoy protegiendo mi libertad. Eso la gente creo que todavía no es consciente, pero poco a poco pues es algo que también desde Europa, que hemos dado el primer paso, un paso importantísimo, también podríamos acentuarlo y ponerlo de relevancia en todo momento. Ahí sí que llevamos un liderazgo, te diría, mundial, ¿no? En la protección de datos. Creo que es una charla tremenda y que hay que repetir. Pero al mismo tiempo vamos a ir cerrando y bueno, vamos a dar también, ¿no?, la oportunidad de que nos ayudes a todos a mejorar con nuestra educación y nuestra visión del mundo, y no sé si tienes alguna recomendación de algún libro que nos pueda ayudar a expandir nuestro conocimiento. Pues mira, yo tengo que reconocer que todavía no lo he acabado porque me lleva mucho tiempo leerlo. Es un libro que me cuesta mucho leer, pero mismo es un poco sadomasoquista. Me encanta leerlo, pero al mismo tiempo me cuesta mucho leerlo. Y se llama, la traducción sería Antifrágil de Taleb, ¿sabes? Y es un libro que toca muchos temas, muy filosófico, pero que al final te hace entender la realidad, porque tú vas leyendo y vas traduciendo a lo que está pasando a las noticias de hoy. O sea, no te creas que es un libro filosófico, tal. O sea, de alguna manera a mí leer ese libro me ayuda a entender a Trump, por ejemplo, lo que está pasando en política contemporánea. ¿Por qué le votan a Trump? Pues a lo mejor Trump representa algo que de alguna forma la gente lo entiende como antifragilidad, ¿no? Y eso se convierte en bandera. De ahí tanto se habla del sentido común. ¿No os dais cuenta que el sentido común se está poniendo de moda? Bueno, pues ese argumento también es interesante, estudiarlo y verlo cómo evoluciona el sentido común. Ese Muy sería buen mi autor, libro. Nicolás Taleb. Y lo del sentido común lo dijo justo ayer Trump. Sí, no sabía, pero... Justo ayer lo dijo. Dijo, es que no me acuerdo referente a quién, ¿no?, pero está diciendo que era common sense, como él había dicho tantas veces en su campaña y demás, ¿no? Y bueno, cuando nos hemos quedado sin tiempo, yo quería comentar también el tema del Dodge.gov, que lo liquearon y se ha visto un poco las entrañas y parece que están cogiendo los contratos y mirando con inteligencia artificial si los tienen que cancelar o no, lo cual puede ser una filtración histórica de datos, ¿no? Pero, hostia, no sé, ya volvemos a hablar de esto. Bueno, Antonio, vamos a despedir a Enrique Sí, como se merece, porque ha sido tremendo. Podría haber estado 4 o 5 horas aquí charlando y se me había hecho corto, así que Enrique, Yo soy muy pesado, yo soy muy pesado. Pero si no si tú te lo has pasado también como nosotros, no, yo mejor, en unas semanas para que para no monopolizarte y no abusar de ti, pero en unas semanas te volveremos a dar el toque para que te unas a nuestras charlas, porque yo he aprendido muchísimo y cada vez que hablo contigo, tanto en lo profesional como en lo personal, es una lección de vida. Así que muchas gracias, Enrique, por estar hoy aquí. Y nada, seguimos con esta aventura de ir hablando cada semana con Vicente. Un abrazo a los dos. Pues muchísimas gracias. Chao. Y muy buena suerte. Me encanta este proyecto. Adiós. Hasta luego. Al timón, que zarpe este barco.
hermandad